Bueno, hermanos, feliz sábado. Queremos darle feliz sábados en esta hora y también queremos dar inicio en nuestro repaso de escuela sabática de esta semana. Realmente fue una semana donde nos mostró acerca de la palabra, la importancia que es estudiar su palabra y la importancia que tiene la palabra, ¿verdad? Cuando es dirigida por el Espíritu Santo. Y queremos invitarlos a tener una palabra de oración en esta hora para dar inicio con nuestra escuela sabática. Ahí donde están, los invito a que inclinen su rostro, que se unan con nosotros para esta palabra de oración. Oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, Señor, damos gracias por permitirnos grabar esta escuela sabática y más que nada poderla compartir de igual forma. Permita que a los hermanos también de igual forma puedan unirse a nosotros y, Señor, que al abrir su palabra podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pedimos su compañía y pedimos su dirección en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con el himno número 209. La Biblia nos habla de Cristo. Cantamos. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho, Él pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy amando está. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú encontrarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Amén. Bueno, en la lección de esta semana, el título que nosotros más que nada que llevó, ¿verdad?, es compartir la palabra. Y el versículo se encuentra en Isaías 55:11 y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquellos
para el que la envié. Cuando nosotros leemos este versículo de Isaías, en esta semana nosotros descubrimos la importancia de poder nosotros predicar el Evangelio. A veces nos desanimamos, a veces nosotros queremos ver la conversión de la persona rápida, ¿verdad? A veces terminamos nuestro estudio y queremos que la persona tome o haga una decisión. Pero con este versículo nosotros pudimos entender, ¿verdad?, que nuestra única labor, ¿verdad?, que el Señor nos ha encomendado es esparcir el Evangelio, sembrar la semilla, dar a conocer su palabra, ¿verdad? Que la obra del Espíritu Santo va a trabajar en esa persona y Dios sabe cuándo, cómo, ¿verdad?, y a qué tiempo esa persona se va a convertir. Así que en esta semana nosotros descubrimos, ¿verdad?, que por medio de su palabra y la bendición que es tener su palabra, ¿verdad?, y más que nada, cómo nosotros podemos utilizarla, porque a veces creemos que teniendo la Biblia, ¿verdad?, nosotros vamos a experimentar un cambio, pero no, nosotros tenemos que abrir la Biblia, pedir la dirección del Espíritu Santo, estudiar la Biblia y ponerla en práctica. La Biblia no va a tener ningún efecto, más que nada, ¿verdad?, abajo de un cajón, abajo de la cama o empolvándose arriba de un mueble, ¿verdad? Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, porque en ellas hay verdad, con la dirección del Espíritu Santo, y nosotros vamos a enriquecernos y vamos a poder enriquecer a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Qué piensa, hermano Rafa, acerca de este versículo? Creo que ha tocado muy buenos puntos y haciendo un poco referencia en esto, en este Isaías 55:11, lo que usted recalcaba, hermano, es de que muchas veces nosotros queremos pues compartir la palabra, pero también queremos a veces tomar el lugar de Dios o el lugar del Espíritu Santo, de cómo se tienen que entregar, qué paso tienen que seguir. Y aquí hemos podido entender a través de esta escuela sabática, de este trimestre, es de que nosotros tenemos que tener una relación muy íntima con nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que tener un encuentro con Jesús día a día, y que el Espíritu Santo nos va a ir diciendo, y que con ello toda palabra compartida no va a ser, como dice aquí, va a ser prosperada para aquello que Dios lo ha mandado. Y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos para con nosotros, porque a veces queremos que se hagan a nuestro modo y no dejamos que el Espíritu Santo influya en esas personas. Sí, cuando nosotros vamos también a palabras de vida del gran maestro, ¿verdad? Hay un párrafo que también me gustó mucho, que dice así: así como la planta se riega en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha de hacer la obra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:6 dice: si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3 nos dice: como el sol de justicia se levantará sobre nosotros, y en sus alas traerá salud. ¿Verdad? Una de las partes importantes de esta semana que nosotros descubrimos es que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar guía para nuestra vida, podemos encontrar una guía, un consejo, podemos encontrar por medio de los problemas que nosotros tengamos, nosotros podemos llegar a la palabra del Señor y poder encontrar luz y consuelo, ¿verdad? Pero más que nada, ¿verdad?, nos acerca al Señor y nos muestra el amor del Padre hacia nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la importancia de la palabra en nuestra Biblia, nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, como qué símbolos hay en la palabra de Dios, cómo nosotros la podemos simbolizar al predicar nosotros el Evangelio. Y uno de esos símbolos nosotros los descubrimos en la parte del domingo, ¿verdad?, en los versículos. Ahí nos dice qué 5 símbolos se usan para descubrir la palabra de Dios en los pasajes que nos dio, y por qué creemos que esos símbolos fueron elegidos para presentar la palabra de Dios. Y nos lleva a ciertos versículos. Uno de ellos, ¿verdad?, es Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿A qué se asemeja la Biblia? Pues ahora sí que a una lámpara. Creo que tanto usted como yo, hermano, crecimos en un lugar que a lo mejor en algunas veces no había luz,
¿no? Ya sea porque a lo mejor una falla, la lluvia, lo que sea, o a veces ir a traer los animales o cualquier situación, es muy difícil y es, no sé si estresante, miedo, cuando no hay, no puedes ver el camino. Exactamente. Y podemos ver que aquí que la palabra es lámpara, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y es interesante, ¿verdad? Porque realmente, como tú dices, cuando está todo oscuro, ¿verdad? Tomándolo cuando uno no se va a la luz o uno no tiene luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da miedo, verdad? Pisar, hasta le haces al pie, buscas la manera de pisar en un lugar firme para no caer, para no desbalancearte. Y es interesante que aquí dice que es lámpara a nuestros pies, que lumbrera nuestro ¿qué? Camino. Nuestro camino, nuestro sendero, ¿verdad? Y otra cosa, no sé si quieres compartir el segundo versículo, ¿a qué Claro que otra sí. cosa se asemeja también la palabra del Señor? Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y me llamó mucho la atención eso, hermano, porque creo que cada uno de nosotros hemos sentido ese fuego a través de cuando vamos con oración humildes a la palabra de nuestro Señor. Y sentimos muchas veces un fuego que está dentro de nosotros y no lo podemos detener, lo tenemos que compartir. Y también nos dice que como martillo que quebranta la piedra, nuestro Dios, bueno, todos aquellos que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, puso ejemplos muy claros con lo que cada uno de nosotros tenemos, convivimos todos los días. Sabemos que es el fuego y sabemos que es un martillo, ¿no? Y podemos ver que el martillo quebranta, como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces nuestros corazones parecen peor que una piedra y la palabra la quebranta. No, y es interesante que Jeremías, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como fuego y un martillo que consume la escoria del pecado, ¿verdad? En el versículo que nosotros leímos, del pecado en nuestras vidas y rompe nuestros corazones duros. No hay, ¿verdad? Corazón duro que Para. pueda resistir la palabra del Señor. Dice, cuando ayudamos a las personas a ver en las Escrituras la gloria de Jesús, sus corazones duros se rompen y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del egoísmo, la codicia, la lujuria y el egoísmo, ¿verdad? Lo que tú mencionabas. Eh, Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Yo creo que a lo mejor nosotros también somos un ejemplo de ellos, ¿verdad? Que me llama mucho a mí es Zaqueo. Tuvo un encuentro con Jesús, con la palabra, y lo transformó. Aquello que él llevaba por mucho tiempo haciendo mal, Dios, o sea, Jesús así, vamos por un sendero y nos lo encontramos y Él nos lleva al camino estrecho. Y es un cambio que se mira y quebranta aquellas cosas que a lo mejor en un momento ni nos pensáramos que iba a quebrantar, ¿no? Y hasta los corazones más duros. Y también nosotros podemos notar en Lucas 8:11, ¿verdad? Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8:11 nosotros vemos la parábola del sembrador. Ahí a qué se asemeja la palabra de Dios. A la Dice que como semilla. una semilla, ¿no? Porque cuando nosotros, es como decíamos al principio de la lección, cuando nosotros predicamos el Evangelio, a veces nosotros queremos ver los frutos, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos la parábola del sembrador, vemos a dónde y qué tipo de terrenos la palabra de Dios puede caer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se asemeja a una semilla porque nuestra labor es ¿qué cosa? Planta. Sembrar, Sí, sí. sembrar, ¿verdad? Y cada uno de los corazones que pueda recibir o que reciba la palabra del Señor es como una tierra, ¿verdad? Y depende del corazón, ya no está en nosotros, ¿verdad? Está en la persona y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que esa semilla pueda germinar o esa semilla se pueda secar, pero nosotros no nos debemos de cansar, ¿verdad? Como el sembrador, de sembrar y compartir la palabra del Señor. Y tener siempre en cuenta, también nuestra lección nos lo marcaba mucho, que hay varios tipos de semillas y creo que los que han tenido oportunidad de trabajar a lo mejor en el campo o tener alguna parcela o que siembran a lo mejor en su casa atrás en la yarda o lo que sea, pueden saber que hay diferentes tipos de semilla y que cada una germina
diferentes tiempos y volvemos a lo mismo. Como decía usted, nosotros tenemos que ir a sembrar. Lo demás se encargará Dios. Exactamente. Y ahora, no sé si nos quieras compartir el siguiente versículo, a qué se asemeja la palabra de Dios. El último que nos hace referencia aquí en este día, Mateo 4:4, ¿verdad? Podríamos encontrar muchísimas más, pero solamente estas 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto, Jesús había sido bautizado, había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, había ayunado 40 días y 40 noches, y Satanás vino y le tentó, y le dijo que si tenía hambre, que se convirtiera esas piedras en pan. Pero aquí le responde y hace referencia que la palabra como pan, y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente. Jesús aquí comparó su palabra con el pan, un pan nutritivo, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabemos, hay pocas cosas tan satisfactorias como una buena sogaza de pan. A veces cuando nosotros tenemos hambre, ¿verdad? ¿A quién no de nosotros se nos ha antojado que digamos ahí un molletito, ¿no? Un panecito, ¿verdad? Y sacia el hambre. Así que a Jesús aquí comparó, ¿verdad? Para nuestra necesidad espiritual, ¿verdad? No hay nada que pueda saciarnos que la palabra del Señor. Por eso la comparó como un pan nutritivo. Y dice, la palabra de Dios satisface al hombre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos, porque esos son los que nosotros no vamos a poder saciar con nada, ¿verdad? A veces la gente busca saciarlos con diversiones, con adicciones, ¿verdad? Pero ese tipo de pan es temporal, ¿verdad? Ese tipo de pan a veces nos deja un vacío más profundo, un hambre más profunda de la que nosotros teníamos. Pero cuando nosotros vamos a la verdadera fuente, vamos al verdadero pan de vida, nosotros encontramos que nuestra alma se sacia completamente. Es por eso la importancia de que nosotros debemos de venir al Señor, ¿verdad? Con un corazón limpio, con un corazón de anhelo, para poder recibir y poder ser saciados espiritualmente, ¿verdad? En la parte del lunes, nosotros encontramos el poder creador de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Aparte de que nosotros vimos los símbolos, lo que la palabra, cómo se puede simbolizar y los efectos que la palabra pueda tener en una persona, ¿verdad? Y nosotros también, ya conociendo la palabra, estudiándola, empapándonos de ella, pudiéndola llevar a otras personas como sembrador, ¿verdad? El poder creador de la palabra de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer o descubrimos durante la semana acerca de esa palabra, de la palabra de Dios? ¿Cómo puede transformar a las personas? ¿Cómo puede hacer un cambio? ¿Cómo puede hacer que una persona que está metida en un vicio de la noche a la mañana, esa persona pueda tener un cambio al recibir la palabra del Señor, a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos imaginar más que nada nosotros el milagro de una conversión de una persona que nosotros creíamos que tal vez nunca se iba a convertir, y lo hemos visto en la iglesia, o lo miramos en la iglesia ya totalmente cambiada? ¿A qué se debe, verdad? Y vamos a descubrir eso. Dice, cuando nosotros comparamos Hebreos 1:1 al 3 y Hebreos 12:14, descubrimos, ¿verdad? Y la pregunta que se nos hace ahí dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué descubrimos ahí? Wow, es algo impresionante, ¿verdad? Me llama mucho la atención esos 3 versículos, ¿verdad? De estas 3 citas que nos dan aquí, es que la verdad que quisiera como... Me llamó mucho Salmos, no sé si los vamos a leer todos, pero hay algo que a mí que me llama mucho la atención, es Hebreos 4:12, y me gusta mucho una versión, Dios habla hoy, que dice que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Eficacia. Bueno, aquí la Reina Valera dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva. ¿Por qué? Porque podemos ver que en Salmos nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Jehová habló y fueron hechos. Y esa es la importancia que nosotros que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que empezando desde el Génesis, nosotros vemos que esa palabra creó este mundo, en lo cual nosotros vivimos, que esa palabra, ¿verdad?
de nuestro Dios Todopoderoso, nos creó a nosotros mismos, por lo cual estamos aquí. Y a veces minimizamos eso, ¿verdad? Porque a veces no creemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios pueda convertir a una persona, pero realmente tiene poder porque es una palabra viva, es una palabra edificante, exactamente. Voy a contar un testimonio pequeñito. Cuando yo recién estaba viniendo a la iglesia, ya se lo he contado a varios hermanos, creo que la iglesia lo conoce, había una revista, Vida Saludable, de los 8 remedios naturales, y a mí me llama mucho la atención. Yo, antes de venir a Cristo Jesús, quise hacer muchas dietas. En ese tiempo estaba teniendo problemas de salud, y llegué a esa revista, leí, son los 8 principios, y llegué al último, que es la confianza en Dios, y pude mirar que no era yo, sino era Dios el que lo iba a hacer. Hermanos, leí esos versículos que estaban en esa revista, entendí, en ese momento comprendí que era viva y tenía poder, me hinqué, le oré a Dios, y en ese momento pude hacer lo que en ningún otro momento había podido hacer. Y creo que eso lo hemos experimentado todos en diferentes etapas o diferentes formas. Hemos ido a la Biblia, y al leer esas palabras, nos dan vida, nos dan poder para aquellas situaciones que nosotros pasamos. Y fíjate que analizando lo que tú estás diciendo ahorita en este momento y viendo la circunstancia que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? De todo lo que está pasando en este año, realmente ha cambiado la historia del mundo, la rutina del mundo, ¿verdad? Y nos vimos involucrados o en medio de una enfermedad, ¿verdad?, que nosotros no podemos ni siquiera ver, ¿verdad? Y somos vulnerables a ella, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos un Dios en el cual nosotros confiamos. Y quiero más que nada hacer como un llamado, ¿verdad? Porque ahorita tenemos la oportunidad. A veces le entregamos más tiempo a un televisor, ¿verdad? A veces le entregamos más tiempo a nuestro celular, a las redes sociales, a veces le entregamos más tiempo a otras cosas, ¿verdad? Pero realmente ¿valdrá la pena? Yo pienso que nosotros deberíamos enfocarnos más en estudiar la palabra del Señor en este tiempo, ¿verdad? Porque realmente es un tiempo crucial en el cual el Señor, y la bendición es grande, porque realmente si nosotros volteamos atrás, vemos atrás, realmente nosotros somos bendecidos en todas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la profecía, conocemos la profecía, podemos voltear atrás y ver que cada una de las profecías que se han dicho se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Así que nosotros podemos también ver hacia el futuro y vamos a ver grandes cosas enfrente de nosotros. Y lo más grande de todo es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? La palabra que muchas veces, como les digo, a veces la tenemos ahí guardada, la hacemos a un lado, pero si volteamos atrás, esos grandes hombres que vivieron en el pasado, en el Antiguo Testamento, ellos no gozaron de los privilegios que nosotros estamos gozando ahora, que podemos tener nuestra Biblia a nuestro lado, poderla abrir y poderla estudiar. Lamentablemente, el enemigo nos ha desviado con otro tipo de atenciones para poder dejar la palabra de Dios a un lado y no empaparnos de ella, ¿verdad? Quisiera comentar algo más aquí. Hermanos, igual como la verdad, este es un llamado que Dios nos está haciendo como hijos suyos, como movimiento adventista. Sabemos, Dios ha bendecido mucho su iglesia con mensaje de salud, con mensaje profético, es cantidad de cosas que creo que no terminaría de decir, pero ¿de qué importa si nosotros no lo vivimos? Si ese poder creador en la palabra nosotros no lo experimentamos. Hay muchos hermanos allá afuera de diferentes denominaciones que igual están predicando, pero nosotros tenemos que demostrar ese poder en nuestras vidas, y hay muchísimas promesas en ello, ¿verdad?, que más adelante vamos a dar. Lo bueno es llevarlo a cabo, ahí es lo bueno, llevarlo a cabo, porque hoy el mundo quiere ver ejemplos de vidas transformadas, de hombres y mujeres transformadas, que vivan la palabra, no que la compartan, sino no nada más que la compartan, sino que la vivan. Yo creo que el gran error que hemos cometido por mucho tiempo es de que predicamos, pero no lo vivimos. No lo vivimos, y ahí está el detalle. Sí, y como les decía también al principio, de qué beneficio nosotros podemos sacar de la Biblia.
realmente puede haber un beneficio en nuestra vida personal. Claro que sí, ¿verdad? Por eso es la dirección que nosotros pedimos cada que abrimos su palabra y la escudriñamos, pedimos la bendición. Voy a llevarlos allá en 2 de Timoteo 3:14, dice aquí, ¿verdad? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí tenemos la clave de lo que nosotros podemos encontrar, el beneficio que nosotros podemos encontrar en la Biblia. ¿Para qué sirve? ¿Verdad? ¿En qué nos ayuda? Aquí nos está diciendo la Biblia, dice que nos enseña, nos ayuda a redarguir, nos ayuda a corregir, nos ayuda a instruir en justicia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hombres y mujeres perfectos a semejanza de Cristo Jesús. ¿Hay beneficio en estudiar la Biblia? Hay un beneficio grandísimo. ¿Lo estamos desperdiciando? Lo estamos desperdiciando muchas veces. ¿Por qué? Porque preferimos darle, ¿verdad?, hacer a un lado la Biblia y darle importancia a otras cosas que no tienen valor. Realmente, si nosotros estudiáramos la Biblia constantemente, ¿verdad?, con la dirección del Espíritu Santo, tendríamos, ¿verdad?, la capacidad de tomar más buenas decisiones, ¿verdad? Exactamente, y wow, es que sería algo increíble, ¿verdad? Yo creo que es un conocimiento, bueno, no creo que es un conocimiento ilimitado que estamos desperdiciando muchísimo, como usted dice, hermano, y ya algunas cosas nos ha dicho aquí, ¿verdad? Pero quisiera que meditaran allá en su casa qué beneficios te ha proporcionado la Biblia. Y hermano, quisiera que me dijera los cuales que la Biblia le ha dado a usted. ¿Qué beneficios, aparte de los 3 que nos dijo aquí? De los beneficios que usted ha recibido al estudiar la Biblia. Bueno, yo he recibido, uno de los beneficios grandes que yo he recibido es más que nada consuelo, muchas veces. Porque más que nada en los salmos, ¿verdad? Cuando uno se siente triste, abatido o sin respuesta, ¿verdad?, por algunos problemas que uno tiene y uno va a la Biblia, ¿verdad?, uno se siente confortado, uno se siente que el Señor tiene todo al control, porque realmente a veces hay momentos, y yo pienso que todos hemos pasado por eso, hay momentos que los problemas, el estrés, sea del trabajo, sea económico, sea familiar, de cualquier ámbito, ¿verdad?, a veces los problemas nos tumban, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a la Biblia, estudiamos su palabra, ¿verdad?, nosotros podemos hallar consuelo en ello y seguridad de que el Señor está con nosotros. Sí. Hay muchísimo, ¿verdad? Paz, consuelo, gozo, tantas cosas que nos ha dado. Y otra de las cosas es que cuando nosotros empezamos y estudiamos la Biblia, y estudiamos la Biblia, y estudiamos la Biblia también nos está preparando, ¿verdad?, para anhelar las cosas celestiales. Realmente, como dice aquí en Juan 17, 14, 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros empezamos a reconocer que en este mundo nosotros nada más estamos de paso y que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Y en base a ello puede ser que este mundo nos aborrezca, ¿verdad? Porque el Señor lo ha dicho en su palabra, ¿verdad?, que este mundo nos va a aborrecer. Pero nosotros vamos a tener la seguridad, ¿verdad?, que vamos a tener nuestra vista puestas en el cielo y a anhelar las cosas espirituales y las cosas celestiales. Eso es lo más hermoso que nosotros podamos recibir de la palabra del Señor, que poco a poco nos está preparando para ser herederos de la patria celestial. Amén, ¿verdad? Quisiera leer un poquito aquí, dice: testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestras vidas, tenemos la credibilidad de decirles a los demás cómo puede bendecir su vida también. Amén. Por eso tenemos que ponerla en práctica, tenemos que vivirla. Porque cómo es de que yo, hermano, le voy a decir, hermano,
tenga confianza, si ni siquiera yo tengo confianza? Ahí está el detalle. A veces, perdón que lo recalque, a veces predicamos muchísimo de la segunda venida de Cristo Jesús, y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces nuestras acciones hablan como si lamentablemente nunca fuera a venir. Y creo que ahí es el que nos quiere llevar el Espíritu Santo, y nos está haciendo un llamado a todos a través de esta lección, o nos lo ha hecho. Exactamente. Es por eso que en la parte del miércoles el título de la lección se titula Aplicar la palabra de Dios, porque al leerla, al recibirla, al escudriñarla, ¿verdad? Al tomarla, tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Tenemos que empezar a practicar por testimonio, ¿verdad? Vamos a predicar y vamos a predicar, podemos hablar y hablar y hablar y hablar y llenarnos de palabrería, pero al final del día nosotros tenemos que predicar con nuestro propio testimonio. Dice aquí, se ha contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas, ¿verdad? Pero como dice nuestro hermano Rafa, realmente yo las creo, realmente yo las he vivido, realmente yo puedo testificar por medio de ellas. Yo cómo le puedo decir a alguien que confíe en una promesa cuando yo no he experimentado esa promesa en mi vida, ¿verdad? Cuando yo no he permitido que el Señor trabaje en mi vida y se muestre y se revele en mi vida. Realmente nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a vivir la palabra de Dios. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no se lo permitimos, cerramos, nada más hablamos y decimos, pero cerramos nuestro corazón, ¿verdad? El Señor quiere hacer grandes milagros. Realmente al día, cuando nosotros estudiamos su palabra y nos ponemos, ¿verdad?, en contacto con el cielo y permitimos que ese día Dios trabaje en nosotros, nosotros vemos que en ese día Dios se revela en nuestra vida, en el trabajo, tal vez nos libra de algún accidente, tal vez nuestro trabajo pasaron ciertas cosas que no fueron normales, ¿verdad?, que nosotros comprendimos que estuvo la mano de Dios ahí, ¿verdad? Y esa es una relación que se empieza a vivir y que se empieza a llevar a cabo por medio de su palabra, porque no nada más la leo, empiezo a vivirla. Sí, ahí está creo que el meollo del asunto, y muchas veces queremos compartir la palabra o queremos compartir aquellas promesas, pero ni hemos orado, ni hemos abierto la palabra y queremos ir a compartir. Dios nos puede utilizar, sí, pero ¿cómo vamos a dar testimonio de lo que hemos vivido, verdad? Y creo que somos hijos de luz, ¿verdad? Entonces tenemos que andar en la luz y pues tener una relación con Jesús todos los días, que eso nos va a llenar de muchísimas bendiciones, ¿no? Sí, y una de las cosas que cuando nosotros leemos, ¿verdad?, las promesas de Dios, nosotros entendemos que cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso, ¿verdad? Porque podemos ver el amor de Dios ahí reflejado. En este párrafo de aquí dice que es todopoderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La promesa de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos esas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, ¿verdad?, a pedirlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad divina en Romanos 8. El que no escatimó ni aún, dice, ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Cuando uno se siente agobiado, imagínate pensar en este versículo de Romanos